Dos y tres. Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy, jueves 13 de agosto del 2020. Tenemos el gusto de tener como expositor en el ciclo de charlas astronómicas de la Aliada al doctor Octavio Chon Torres, quien es fundador de la Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAT, y miembro asociado de la Unión Astronómica Internacional en la Comisión F3 de Astrobiología. Octavio también ha sido coordinador general del evento Día de la Astronomía que hacemos aquí en Perú todos los años, y que él fue coordinador en el año 2017, además que es profesor universitario en la Universidad de Lima. Hoy nos va a hablar del tema filosofía y la búsqueda de vida en el universo. Octavio, muchas gracias por estar aquí presente, te damos la bienvenida y adelante. Saludos a todos. Es un gusto estar aquí para poder compartir con ustedes esta charla que es filosofía y búsqueda de la vida. Voy a compartir la pantalla. Bien, se logra visualizar. Entonces, sobre filosofía y la búsqueda de vida en el universo. Desde siempre ya el ser humano, como todos nos hemos preguntado alguna vez en la vida, allá de la que está en este planeta, ¿por qué el tema, por qué el título filosofía y la búsqueda de vida? Porque uno se pone a pensar en el universo y en la actualidad, pues, no es que tengamos evidencia ya absoluta de que no estamos solos. Pueden haber creencias, formas de ver el mundo, pensamientos, que de repente tiendan a pensar que sí existe vida, pero desde un punto de vista científico y académico no hemos encontrado vida aún. Sin embargo, eso no quita que la filosofía, siempre pionera en todas las ramas del saber, pueda hablarnos sobre qué implica esta búsqueda. Y a nivel de historia de la filosofía, podríamos decir que siempre ha existido dentro de la curiosidad humana el querer saber estas cuestiones. Si ponemos a hablar de los precedentes de la astrobiología, como comentaba, siempre ha estado esta curiosidad innata. Y en las religiones se puede observar. Cuando uno ve estas antiguas religiones que asociaban los dioses con las estrellas, por ejemplo, era ya un intento de tratar de responderse a esa pregunta, de que sí, las estrellas tienen vida, que en el universo hay vida, y esta vida, pues, de alguna forma nos observa, nos está atento a nosotros. Eso a nivel mitológico, a nivel de la mitología. Pero a nivel de la filosofía, ya pues tratamos de dar una explicación racional. Sabemos que la filosofía se va a distinguir del mito justamente porque la filosofía no va a depender de dogmas, de explicaciones religiosas, sino que va a tratar de fundarse sobre el argumento, la explicación racional. Y así como todo ser humano mirando a las estrellas trataba de darle sentido a su presencia, interpretándolas, algunas veces asumiendo que son deidades. Incluso ahora las personas tratan de darle un sentido a las estrellas, a los objetos celestes. Cuando uno ve en los periódicos, digamos, o en las páginas web, en internet, uno trata de ver según su llamado zodiaco. Todavía persiste esa forma de entender el cosmos, arcaica ya, pero queda como vestigio. El primer filósofo y científico, Tales de Mileto, en el año 600 a.C., él ya sostenía que las estrellas estaban compuestas por el mismo material que el de la Tierra, que el planeta Tierra. Entonces, aquí vemos cómo Tales de Mileto, solo para recordar un poco quién era Tales. Tales es considerado como el primer filósofo, pero así como el primer filósofo, también como el primer científico. ¿Por qué? Porque él
no dependió, no dependía, él no hacía depender su explicación del mundo a través de los dioses, a través de los dogmas, sino que él intentaba darle una explicación propia al origen del universo, a de qué estaba hecha la realidad, el llamado arjé, la naturaleza de la realidad. Él decía que todo estaba formado, todo se originaba gracias al agua, y el agua era la base de todo lo existente. Sin decir que era Poseidón, era Zeus, era cualquier otro dios, él simplemente prescindió de esas explicaciones mitológicas y gracias a ese punto diferencial es que la filosofía, la ciencia empiezan a nacer, a emerger. ¿Y por qué digo filosofía y ciencia? Porque saben que la filosofía se considera como la madre de las ciencias. En realidad, filosofía y ciencia nacen juntas. Ya históricamente, a medida que la especialización del conocimiento se va perfilando, la ciencia y la filosofía toman rutas complementarias. No digo diferentes porque ciencia sin filosofía se convierte solo en una técnica. Entonces, este primer filósofo, este primer científico, ya pensaba que quizás no el fenómeno de la vida no era exclusivo de este planeta. En este contexto, otro filósofo, pero ya más avesado, digamos, en la explicación, por lo menos de acuerdo a lo que tenemos registro, Metrodoro, en la antigua Grecia, año 400 antes de Cristo, expuso que no es natural que solamente hay un tallo de trigo en un campo extenso y en el universo solamente un mundo habitado. Es lo que nosotros aún hoy, más de 2000 años después, nos preguntamos si existe vida en este planeta y vemos las estrellas, que son muchas, vemos nuestro contexto planetario, que es inmenso, ¿por qué no haber vida en esos otros entornos planetarios? Ahora con los exoplanetas, por ejemplo, tenemos más motivo para preguntárnoslo. Así que Metrodoro es un antecedente bastante importante. Si hablamos de la filosofía y esta búsqueda de vida en el universo. Sin embargo, posiciones como las de Aristóteles eran las que predominarían la manera de percibir el lugar del ser humano en el cosmos. Recordemos que en la astronomía aristotélica el planeta Tierra está en el centro. No, no, no se supone que exista vida más allá de la Tierra, del mundo aquí que considera el mundo supralunar. Nosotros estamos en el mundo sublunar. La visión de la Tierra como única cuajaba pues con la idea de que estaba en el centro del cosmos. Por lo tanto, pensar que existiesen otras formas de vida más allá de la Tierra sería ya algo quizás no tan conveniente de acuerdo a esa visión. Entonces, por cuestiones históricas, ideológicas, luego la religión adoptaría esta visión para justamente justificar algunos textos sagrados considerados por ellos, donde la tierra sería la que tiene más preferencia por su creador, por lo tanto sería la única habitada. Ahora, el significado moderno, si queremos hablar de la búsqueda de vida en el universo, ya tenemos que hablar de astrobiología. Entonces, cuando uno dice filosofía y búsqueda de vida en el universo, en el fondo está diciendo filosofía de la astrobiología y diferente de exobiología. Entonces, hemos visto cómo, claro, desde la antigüedad este interés ya existía, este interés innato, pero si queremos darle un aire más actual, un aire más reciente, tenemos que hablar del significado moderno de la palabra astrobiología, que se origina en los años 90 por Wes Huntress en la NASA. En los años 90 se va perfilando mejor ya esta búsqueda de vida en el universo a través de la ciencia, cosa que no significa que vamos a desplazar a la filosofía. Vamos a ver ahora que eso no es así. De hecho, todavía persiste esta conexión. Ahora, en esa época había un interés en estudiar la vida en diferentes escalas, de la microbial a la cósmica. La palabra astrobiología puede entenderse como una extensión, una mejora de la palabra exobiología, porque la palabra exobiología se refiere también a la vida más allá de la Tierra, vida en el universo, pero
no implica, no aborda dentro de su campo de estudio las ciencias planetarias. En cambio, la astrobiología sí considera ciencias planetarias para poder dar, digamos, para poder continuar con esta investigación. Si hablamos de la astrobiología, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Tenemos que discutir la condición de ciencia de la astrobiología. Claro que cuando uno dice filosofía y búsqueda de vida en el universo, de repente uno todavía tiene esa idea de romántica, ¿no? Esa idea romántica de cuál es el sentido de la vida en el universo. Pues sí, también es filosofía, pero cuando hablamos de búsqueda de vida en el universo, estamos hablando de búsqueda científica de vida en el universo. Ahora, como tal, si hablamos de la filosofía se ramifica en varias disciplinas, digamos. La ética, la axiología, la nociología, la epistemología, la filosofía de la religión, la ontología, la metafísica, etc. Entonces, si hablamos de la ciencia que estudia la vida en el universo, es la astrobiología. ¿Y la filosofía qué cuadra con esto? La disciplina de la filosofía que estudia el ámbito científico, el ámbito del conocimiento científico es la epistemología. La epistemología es la filosofía que estudia la ciencia. Entonces, de acuerdo a esto, sería la epistemología la que se encargue de estudiar la naturaleza científica de la astrobiología. ¿Y por qué? Porque todavía quizás podríamos encontrar algunos ecos en contra de la búsqueda científica de vida en el universo. Eso ya sería cuestión de otra charla. Pero, sin embargo, si queremos entender cuál es la naturaleza científica, la naturaleza epistemológica, que en el fondo es la naturaleza filosófica de la búsqueda científica de la vida en el universo, es, según este autor, que la astrobiología es multidisciplinaria en contenido e interdisciplinaria en su ejecución. Su éxito depende especialmente de la coordinación de diversas disciplinas científicas y de programas, incluyendo misiones espaciales. Y esto es curioso porque cuando hablamos de programas de investigación estamos hablando de una estrategia de acción, de una colaboración conjunta entre diferentes disciplinas, dice interdisciplinaria en contenido, diferentes disciplinas posee, y en su ejecución interdisciplinaria. O sea, conceptualmente hablando, necesitamos de diferentes disciplinas. Por lo tanto, esta búsqueda de vida en el universo se puede condensar en solamente una disciplina. Ahí está el asunto. Porque si es así, no habría problema en entenderla como ciencia en sentido tradicional, como lo es un astrónomo, un biólogo, un físico. Pero cuando hablamos de que necesita de diferentes disciplinas e incluso para su ejecución es interdisciplinaria, allí estamos pensando en un equipo de investigadores, en programas de investigación. Por lo tanto, como disciplina que pueda estudiarse por sí misma y que uno egrese como astrobiólogo, allí entonces podríamos ver algunos reparos de acuerdo a los que puedan estar en contra de esta disciplina como ciencia. Sin embargo, lo que no quita de ninguna manera es que la astrobiología sí pertenece al ámbito de la ciencia. Muy diferente a hablar de, no sé, como la pseudociencia, ¿no? La pseudociencia tiene una forma de entender la vida en el universo que no tiene nada que ver con la astrobiología, siempre para marcar los límites, ¿no? Las líneas divisorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de vida en el universo, esto suele prestarse, bueno, ahora ya no tanto, felizmente, pero hace 10 años, hace 20 años, mucho más, hace 50 años, uno pensaba en marcianos, uno pensaba en gente que habitaba la luna, pero eso no es así. De hecho, la forma de vida más probable que podríamos encontrar en Marte, por ejemplo, es vida microbiana, es vida microscópica. Entonces, desde ese punto de vista, la astrobiología tiene bien en claro cuáles son sus expectativas. No quita, por otro lado, que se pueda especular sobre la posibilidad de que sí pudiesen existir formas de vida avanzadas, pero que no hemos tenido evidencia, por lo menos de acuerdo a nuestra tecnología, no hemos tenido ni siquiera algún tipo de contacto. Entonces, sin embargo, la NASA no ahonda más en detalles sobre la calidad de ciencia que implica la astrobiología, aunque tampoco es su propósito hacerlo. Personalmente, pregunté a algunos colegas investigadores de otros países
¿Qué entienden por esta definición que tiene la NASA de la astrobiología? Que es multi-interdisciplinar. Y tiene muchas diferencias conceptuales. No hay una sola forma de entender la multi e interdisciplinaridad. Sí, y por lo que veo, en la práctica tampoco les interesa mucho, pero sí es interesante para la filosofía. Entonces, para poder entender, comprender mejor esta naturaleza de la búsqueda científica de la vida en el universo, hay que entender qué es la ciencia. La disciplina que se encarga de preguntarse estas interrogantes es la filosofía. Cuando uno se mete a un curso de astronomía o biología, esta palabra va dentro de filosofía de la ciencia, va dentro de introducción a la filosofía. Y la definición estándar que podríamos manejar, la sacamos de Bunge como referencia, que la ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí, como un rompecabezas. Todo sistema de ideas caracterizados por cierto conjunto básico, pero refutable de hipótesis peculiares, es una teoría. Entonces, todo conocimiento científico, y aquí también va a marcar la diferencia contra la pseudociencia, todo conjunto de conocimientos científicos básicos tienen la capacidad de refutarse. Entonces, la idea de la refutabilidad es importante. No podríamos refutar si alguien nos dice que hay vida en tal planeta, ¿no? No tenemos la forma de contrastarlo, pero tampoco tenemos evidencia, entonces no podemos afirmar sobre la ignorancia. No podemos decir que sería ilógico pensar que estamos solos en el universo porque hay muchos exoplanetas. Eso no es la forma adecuada de razonar dentro de la astrobiología, dentro de la búsqueda académica de vida en el universo. Es importante tener esto en mente porque la astrobiología no es una ciencia de carácter particular. Como dije, se requiere de diferentes acompañamientos, diferentes disciplinas. No es una ciencia como la biología o como la física, pero sí es ciencia bajo el sentido mencionado. O sea, es ciencia porque posee dentro de sí elementos científicos, tiene una metodología científica, pero no va a ser como un procedimiento tradicional, digamos, tengo una palabra para eso, monocular. Monocular, ¿por qué? Porque el objeto de estudio de la astrobiología requiere de múltiples facetas también. Si uno lee la hoja de ruta de astrobiología de la NASA, se da cuenta que no es solamente un objetivo el que se permite estudiar la astrobiología, son varios. Son varios y requiere de una colaboración intensa de diferentes especialistas. Y saber esto es importante, porque permitirá responder a las críticas que se le hacen acerca de su estatus científico. Y ahí justamente, cuando hablamos del estatus científico, estamos hablando de la defensa filosófica de la astrobiología como ciencia. Crítica paradigmática. Aquí tenemos una crítica, una posición en contra de la astrobiología como búsqueda de vida en el universo, donde nos dice que la ausencia de pruebas inequívocas para su existencia, casi nada se puede decir sobre la vida extraterrestre, sobre lo cual lo contrario tampoco es verdad. Claro, no hay evidencia. La escasez de evidencia da una gran libertad, y en ciertos círculos la astrobiología se ha convertido en un lema resonante, pero sin sentido en la competición para obtener dinero subvencionado. Claro, a nivel académico, a nivel científico, parece que hay algunas personas que comparten esta opinión, que no debería existir la palabra astrobiología, que es una palabra inventada, pero filosóficamente hablando, no tendría mucho sustento esta crítica porque si solo nos restringimos a las disciplinas y a las palabras clásicas que ya tenemos, si solo ponemos en práctica lo estudiado de acuerdo a los límites que nos han enseñado, la ciencia no avanzaría. Tenemos que generar conocimiento en un contexto diferente, como en el caso de la astrobiología, que se delimite conceptualmente. O sea, las palabras no están de por sí. Las palabras, de hecho, dan sentido a lo que hacemos y a lo que somos. Somos seres teleológicos, somos seres que dependemos del sentido de algo para poder hacerlo, para poder inspirarnos, para no perder la cordura incluso. Nosotros, cuando hacemos una tarea, nos gusta hacerlo porque hay un sentido en ella. Si no le vemos sentido en lo que hacemos, nos podemos aburrir, nos podemos deprimir, es como el confinamiento social. Cuando la gente pierde el sentido del confinamiento social, puede llegar a tener ansiedad, pero si no pierde de vista el propósito importante que tiene, entonces lo va a seguir porque cree en un propósito.
tiene una intención. Ahora, con la ciencia, al ser una extensión social, al ser una extensión cultural de la humanidad, también tiene ese aspecto teleológico. Teleología viene de la palabra telos, que es finalidad. Entonces, cuando hablamos de astrobiología, estamos hablando de la finalidad de buscar vida en el universo, de encontrarla, y con sus múltiples implicancias y múltiples propósitos, cosa que no sería posible si solo nos restringimos a la exobiología, conceptualmente hablando. Y, por lo tanto, no sería viable criticar la astrobiología como solamente una palabra excusa para encontrar subvenciones. Siguiendo con esta opinión, tenemos también que la búsqueda de vida fuera de la Tierra es una pregunta científica legítima y un esfuerzo intelectual fascinante, que puede ser mejor usado manteniendo una sana distancia de los escenarios de ciencia ficción y de reflexiones teológicas que sorprendentemente tienen cabida en las reuniones de astrobiología. Ojo que la astroteología, y yo conozco a investigadores que abordan ese tema, astroteología, en realidad no están deliberando en vano. De hecho, si consideramos que buena parte de la población mundial tiene algún tipo de religión, la implicancia de encontrar vida en el universo va a tener un impacto significativo en su manera de ver el mundo. Por lo tanto, la teología dentro del ámbito astrobiológico, considerada multidisciplinarmente, no debe desmerecerse. Entonces aquí vemos en esta crítica un prejuicio, podríamos decir, una posición que, claro, ve por menos a las creencias de la gente, lo cual no debería ser así, porque hay científicos, hay académicos que pueden ser religiosos y astrónomos, religiosos y biólogos, mientras que no se superponga digamos, sus creencias privadas sobre la actividad pública que representa la ciencia, no habría problema. Ahora, en astrología sí se habla de teología, pero eso no quita su valor académico, porque la astrobiología no solamente es eso, es también biología, química, es también ciencias de la comunicación, es también sociología, es también muchas otras cosas. Así que solamente enfatizar uno u otro aspecto para criticarla solo deja entrever un prejuicio, no una crítica auténtica. La resistencia por algunos investigadores ante la astrobiología puede explicarse en lo mencionado por Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Es decir, ¿por qué habría gente académica que eh, está así, ¿no? Un poco reacia ante la presencia o la propia palabra astrobiología? Podremos comprenderlo si hacemos alusión a los paradigmas de Kuhn. La palabra paradigma ya existía antes de Kuhn, pero con Thomas Kuhn, este filósofo de la ciencia, esta palabrita se hace más conocida, se hace más popular. Muchos lo entendemos como un modelo, una representación. De hecho, no es tan amplia la palabra paradigma. La palabra paradigma tiene que ver más que nada con la matriz disciplinaria que tiene un conjunto de ciencias sobre un tema en común. Ciencias de la salud, por ejemplo. Ciencias de la vida, otro ejemplo. Ciencias ambientales. Entonces, tenemos la palabra paradigma más asociada como una matriz disciplinar, un conjunto de disciplinas que tienen cosas en común. Y así hay diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, como que, digamos, lo que se descubra en biología puede representar un cambio paradigmático para la biología, no necesariamente para la astronomía. Eso hay que tener en cuenta porque a veces uno piensa que la palabra paradigma significa algo muy amplio, ¿no? De hecho, para el autor Thomas Kuhn se trata más bien de una cuestión más específica. Y igual, en esta matriz disciplinaria que implican los paradigmas, podemos ver que cuando surge un nuevo paradigma, este no suele ser de la buena vista de los que defienden el antiguo paradigma y que suele ser que las personas que tienen más experiencia en determinada teoría van a defender esa teoría antigua frente a la nueva. Y eso es porque el ser humano suele ser una persona de hábitos, de costumbres, y se suele aferrarse pues, a lo ya conocido. Ahora, si no se tiene ni siquiera en claro qué es la vida, por otro lado, justamente,
¿Merecerá la astrobiología ser llamada ciencia? Porque una de las preguntas a nivel filosófico y científico que se le puede hacer a la astrobiología o a la búsqueda científica de vida en el universo es que, ¿qué es la vida? La vida. No he encontrado una definición unívoca, universal, digamos, de qué es la vida, porque si la tuviésemos, podríamos detectarla fácilmente en cualquier punto del universo con la tecnología que sea necesaria. Eh, Algunos ponen que la vida tiene la capacidad de reproducirse, hacer metabolismo, ya, pero ¿qué pasa con la gente estéril? No puede reproducirse, entonces no está vivo, y cosas por el estilo. Hay, digamos, algún consenso mediano, ¿no? El metabolismo, procesar alimentos, la capacidad de existir con determinadas características, pero eso no es suficiente para encontrar vida en el universo, porque la vida que conocemos en nuestro planeta es una vida en función al carbono, o este llamado carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, por ahí que le pone más fósforo y otros elementos, el CHOMP, y si queremos encontrarla fuera de la Tierra, entonces tendríamos que salir de la caja, salir de este concepto. Entonces hablaríamos necesariamente de un nuevo paradigma. Necesitamos uno. Por ello, también podríamos hablar que la astrobiología va a requerir pues, la asistencia de diferentes disciplinas. Y cuando hablamos de disciplinas, la podemos considerar de dos maneras. La primera, que la astrobiología eh, puede ser un complemento de otras disciplinas. Desde una visión unidisciplinar, la astrobiología puede ser un anexo de la biología. Y la segunda perspectiva es la transdisciplinar, donde la astrobiología es un campo de acción, es una estrategia de trabajo que interconecta diferentes disciplinas para poder, digamos, abrazar el objeto, el tema de estudio y poder comprenderlo, estudiarlo, analizarlo. Entonces, desde ahora llamaremos unidisciplinas a las clásicas disciplinas científicas con motivos pedagógicos para resaltar el papel transdisciplinario de la astrobiología. Entonces, en otras palabras, si yo manejo primero el antiguo paradigma de las disciplinas desde el enfoque unidisciplinar, veré a la astrobiología como algo, digamos, que puedo yo descartar, una cuestión complementaria, no primordial, y que de hecho se ha inventado para buscar fondos. Pero si lo veo desde otro paradigma, digamos el transdisciplinar, la astrobiología podría concebirse más como una disciplina auténtica que interconecta con una especie de red de malla para poder hacer los estudios respectivos sobre la vida en el universo. Entonces, claro, para poder comenzar a tener un nuevo concepto de vida que implique una noción astrobiocéntrica, si queremos llamarlo así, debemos comenzar a cambiar nuestro enfoque disciplinar, hacia uno transdisciplinar. Si la astrobiología aborda un conjunto de temas, ¿no sería mejor apelar simplemente a las diferentes disciplinas científicas? Bueno, sí se puede hacer, pero no va a ser suficiente. Si estoy dentro de la biología o dentro de la astronomía y dentro de cada disciplina busco el tema de la vida en el universo, solo desde esas disciplinas lo vamos a poder hacer, pero de forma parcial, de forma, digamos, insuficiente, para que sea una cuestión, no digo completa, pero sí acercada a lo completo, necesitamos necesariamente la colaboración de diferentes especialistas. Y eso hace que la búsqueda de vida en el universo, a nivel epistemológico, por lo tanto filosófico, sea una cuestión de necesidad colaborativa entre los que desarrollan esta cuestión. Por eso, y eso es motivo de tener voy a hacer un paréntesis aquí, de resaltar el aspecto colaborativo de los académicos. A veces veo académicos que son muy celosos de su trabajo y que tienen mucha desconfianza con sus otros colegas pares. Y eso es algo curioso, porque en astrobiología lo que más se necesita es la colaboración entre pares, colaboración entre académicos, no el guardar información, el secretismo, el recelo, el ataque a espaldas, no, lo que más se necesita en astrobiología es un apoyo, una colaboración honesta, transparente, para poder cumplir con éxito los objetivos que se propone. Lo digo porque de forma personal veo que como todo ser humano, las personas tienden a tener esos conflictos, rencillas,
y suelen proyectar su propia personalidad dentro de lo que hacen. En la astrología, para poder dialogar con otros colegas, tenemos que estar por encima de nuestras diferencias personales y poder avanzar. Entonces, a nivel filosófico, a nivel ético, en este caso, la ética es disciplina de la filosofía, que estudia la moral, a ese nivel también tiene cambios la astrología, a nivel de la persona que se involucra. Si queremos verlo desde un gráfico, digamos, tenemos aquí la astrobiología y las otras disciplinas. Desde un enfoque unidisciplinar, podríamos partir de cada disciplina de forma particular y singular hacia la búsqueda de vida en el universo. Pero va a ser insuficiente. Por lo tanto, para poder hacerlo de forma más adecuada, partimos desde la astrobiología y desde allí enlazamos diferentes disciplinas. Por eso puse aquí relación uni y relación trans. Como ven, de abajo hacia arriba unidireccional y de arriba hacia abajo transdisciplinar. Y lo puse así a propósito porque es como la base. Las diferentes disciplinas son la base de la astrobiología para poder coordinar, para poder trabajar, para poder realizarse. La orientación de estudio la puede determinar el sujeto. Nosotros determinamos cómo vamos a orientar el trabajo, pero llega el momento en el que por necesidad el tratamiento que se le da a un objeto o a varios objetos de estudio requiere una mirada transdisciplinar. Como lo comentaba, la NASA tiene siete objetivos científicos que abordan desde la geología, la astronomía, la química e incluso más. En la hoja de ruta, la estrategia de estudio de astrobiología de la NASA, hablan del derecho, hablan de la filosofía, la epistemología, hablan de la ética, hablan de la educación como tema importante de la astrobiología. Entonces es una cuestión bastante amplia. Y decir que la astrobiología es solamente un anexo es una mirada muy estrecha, que solo se entiende si atendemos a esta idea de disciplinas, unidisciplinas y transdisciplinas. Sin embargo, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por lo transdisciplinar? Ya que lo hemos escuchado, lo he comentado varias veces. Lo veremos más adelante, pero primero hay que ver un contexto importante dentro de la filosofía y la búsqueda de vida en el universo, o astrobiología. El surgimiento por el interés en la astrobiología no es gratuito. Pues. Responde a su vez a las tendencias políticas de la época, porque recuerden, la astrobiología es parte de la ciencia y la ciencia es un producto cultural de la humanidad. Y así como el surgimiento de las unidisciplinas respondió al mundo mecanicista, entrando en la edad moderna, en la figura de Descartes, veremos que la transdisciplinaridad es una necesidad actual. Vemos en ciencias de la salud, en ciencias ambientales, los enfoques transdisciplinarios son cada vez más acuciantes. Ahora con el coronavirus se deja notar mucho más. No solo basta la opinión del biólogo, también del especialista en sociología, en psicología, el economista, porque estamos viendo que esto de la reactivación económica en un contexto de pandemia también es importante y de considerar. Ahora, es en base a esta preocupación planetaria actual que la UNESCO en el año 98 hizo un simposio sobre la transdisciplinaridad para definir su significado, ya que la crisis planetaria no debe entenderse como una crisis local, singular, sino como policrisis, crisis interconectadas, crisis de la salud, está conectándose con la crisis económica, crisis de salud mental también, otros crisis en educación, no todos tienen acceso a Internet para poder tener educación a distancia, hay mucha deserción escolar, mucha deserción universitaria, aquí cerca del 15-30% de universitarios han dejado la universidad por el tema de la pandemia, o sea, son policrisis y que se conectan a nivel planetario incluso. Dentro de este simposio se llegaron a varias conclusiones sobre la implicancia e importancia de los enfoques transdisciplinarios en el tratamiento de diferentes problemas científicos y sociales. Y justamente, según la UNESCO, la transdisciplinariedad abre los ojos y amplía la perspectiva, porque para mejorar el entendimiento usa conceptos que no le pertenecen a una sola disciplina. Justamente lo que estábamos hablando de la astrobiología. Por eso es que yo cuando leí los términos a los que se refiere la astrobiología y luego en otra parte leí sobre el concepto de la transdisciplinariedad, dije, oye, esto
no es solamente un interés de saber si estamos solos o no en el universo, porque eso ya existía. Pero ¿por qué surge ahora? Es la cuestión. ¿Por qué surge ahora y con esa definición que le estamos dando? Y aquí justamente logré ver una de mis respuestas. La transdisciplinariedad es el espacio intelectual donde la naturaleza de las conexiones múltiples entre los problemas aislados pueden ser explorados y revelados. O sea, un biólogo que solo desde la biología quisiera saber si estamos solos o no en el universo, no va a poder ver esas conexiones necesarias que le provee la astrobiología y por lo tanto no va a poder responder a su inquietud. Entonces el trabajo colaborativo es esencial, es importante, es necesario para lograr su cometido. Es diferente a la multidisciplinaridad, porque en la multidisciplinaridad, si bien es cierto, tenemos participación de otras disciplinas, no logra tener un intercambio metodológico entre las participantes. Por lo tanto, se queda a medio camino. Es importante, sí, para poder tener un enfoque más amplio, más diverso, pero no logra el cometido. De hecho, la multidisciplinaridad maneja todavía la noción de unidisciplina. La interdisciplinariedad, por otro lado, sí tiene una relación metodológica con otras disciplinas, pero esa relación es, digamos, vertical. Digo vertical porque va a haber una o dos disciplinas que van a guiar la investigación, van a liderar el programa de investigación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la biofísica, una de ellas es la que va dirigiendo la mirada, o la bioética, donde hablamos de términos de biología, pero desde un enfoque ético, por ejemplo, la ética de la clonación, la terminología de la biología, pero ya con un énfasis más desarrollado en la ética. Así que eso nos da a entender de que la astrobiología va más allá todavía de eso, de este concepto. Implica, digamos, aborda tanto la multi e interdisciplinaridad, pero va más allá y también habla de la transdisciplinaridad. O sea, en astrobiología no descartamos acciones unidisciplinarias, de hecho, nos extendemos, vamos más al todo, que es a la sola parte. Puede decirse con seguridad entonces que la astrobiología es la columna vertebral, es el eje por el que orbitan diferentes disciplinas científicas. Esto es posible gracias a que es una ciencia de carácter transdisciplinario. Lo mismo podríamos decir de otras disciplinas, pero en este punto específico de la astrobiología tenemos esta respuesta. Y de esa manera de tratar los diferentes problemas presentados en la ciencia es que permite el surgimiento de nuevas interrogantes y respuestas, o si ya existieron, verlas desde otra óptica, justamente develar, exponer esas conexiones ocultas que desde las solas disciplinas de forma individual no podrían verse. Ahora, yo reflexiono como investigador, como filósofo, me doy cuenta que es un fenómeno social, de la complejidad, de la conexión entre las partes, de abordajes transdisciplinarios. Actualmente estoy llevando un segundo doctorado en educación y veo que también se está repitiendo el mismo patrón. Y no solo lo veo en este ámbito de la filosofía y la astrobiología, también lo estaba viendo en las ciencias ambientales. Y es algo curioso, probablemente ya haré un trabajo de investigación relacionado a ello, pero es algo curioso ver como un patrón que intuyo va a ser un cambio paradigmático, en el sentido antes mencionado, se va a convertir en algo más grande. Veremos qué sucede en los años venideros. Ahora, en la astrobiología, científicos de diferentes disciplinas que de otro modo no hubieran tenido el interés de comunicarse entre sí, debido a su alta especialización en cada área en particular, con la astrobiología tienen esa oportunidad, tienen la oportunidad de compartir. En mi grupo, en la Asociación Peruana de Astrobiología, por ejemplo, esta asociación de astrobiología, tengo a biólogos, químicos, ingenieros, gente interesada en astronomía, astrónomos también, filósofo en mi caso, psicólogo en otro caso, especialistas en comunicación para el tema de periodismo científico. O sea, en otro contexto no se haría de esa forma tan diversa, pero en este de la astrobiología sí hay una gran oportunidad. Y no se trata de reflexiones teológicas que reúna a estos investigadores.
no nos estamos reuniendo porque tenemos creencias conjuntas, sino de la inquietud y curiosidad que impulsa el desarrollo de la investigación científica. La clásica pregunta, ¿estamos solos o no en el universo? Desde un punto de vista científico, por supuesto, aún así nos llama la atención y nos reúne. Otro de los potenciales de la astrobiología está en que es capaz de cambiar la perspectiva de investigación científica, como dije, del paradigma biogeocentrista, según Chera Flores, un estimado investigador, a uno basado en la vida fuera de la Tierra. El biocentrismo astrobiológico es, según este colega, es la doctrina que defiende la singularidad que la evolución biológica ha tenido lugar en la Tierra desde las bacterias hasta los seres humanos. Esta posición está bastante enraizada en nuestra cultura. Y por supuesto, la vida que conocemos es la única que tenemos. Y de acuerdo a este concepto, la intentamos buscar fuera de este vecindario cósmico. Incluso recuerdo, había otro investigador, lo leí en una noticia rápida en BBC, no recuerdo su nombre, comentaba, de repente cuando encontremos vida ya la habremos extinguido. ¿Por qué? Porque nuestras herramientas para detectarla no hubieran sido suficientes para poder hacer algo a tiempo. Así que esto a nivel filosófico, epistemológico, ético también, es muy importante tener en cuenta. Aquí tengo imagen de Copérnico y Darwin para representar cómo tenemos, ¿no?, dos grandes ejemplos de cambios paradigmáticos. Uno, el giro copernicano, y el otro, el desplazamiento del lugar privilegiado que tenía el ser humano como la creación del hombre. Ahora ya sabemos que es una evolución. Entonces tenemos el giro copernicano y la teoría de Darwin como dos grandes ejes paradigmáticos que marcaron a la humanidad. Y faltaría uno, que va a ser justamente este giro astrobiológico. Aquí tengo una imagen del heliocentrismo, que implicaba justamente el copernicanismo, aunque sabemos, claro, que Copérnico no postulaba un heliocentrismo preciso, ¿no? No es que el Sol estaba exactamente en el centro del universo, sino en referencia a un centro que justamente de igual forma desplaza a la Tierra del centro que antes se tenía en el geocentrismo. Y aquí tenemos esta discusión, la teoría de Darwin como otro gran giro paradigmático frente al creacionismo tradicional. La astrobiología permite un acercamiento transdisciplinar de las diferentes disciplinas científicas y llama la atención del público en general. Y es porque el ser humano siempre se preguntó si está solo o no en el universo. Este interés es bueno porque es una oportunidad de acercarse a la población para educarla en ciencia y ganar terreno perdido a causa de la pseudociencia. Y este tema de la pseudociencia está bastante preocupante por el contexto que ahora vivimos. Esto a su vez fortalecerá la democracia porque una sociedad mejor informada tiene mejor capacidad de decisión. Y ya a modo de conclusión, veo que pasó un tanto de 40 minutos, como primera conclusión puede decirse que la astrobiología es una ciencia de carácter transdisciplinar. Desde una óptica unidisciplinar, la astrobiología es una subdisciplina, pero vemos que la astrobiología es necesaria como perspectiva transdisciplinaria. Es una ciencia que se alimenta de diferentes unidisciplinas. Segundo punto, la hoja de ruta de la NASA, con sus 7 objetivos, es una forma de entender que la astrobiología no solamente es sobre la vida en el universo, es mucho más que eso. Aunque claro, descubrir vida en el universo sería una gran cosa. Sin embargo, es más que solamente biología, química, astronomía. También vemos que es filosofía, derecho, ética, política incluso. 3, el surgimiento de la astrobiología está en un contexto global, por tratar de responder a un escenario mundial que tiene situaciones interconectadas, complejas. La dificultad en la transición hacia lo transdisciplinar de algunos científicos a realizar este giro epistémico podría entenderse, como dijimos, como hemos comentado, en las observaciones de Kuhn. De repente esa resistencia, ¿no?, de aceptar otros enfoques disciplinarios e incluido en ello la astrobiología venga de pues se puede entender gracias a estas observaciones que hizo Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Y 4, acá, otra de las contribuciones de la astrobiología se encuentra en el proceso mismo. O sea, en el proceso de estudiar astrobiología nos acercamos a otras disciplinas. Y en ese acercamiento
se genera un intercambio de información, de ideas, intercambios metodológicos que ayudan y duplican el interés sobre saber si estamos solos o no en el universo. Así que tengamos respuesta o no ante esa pregunta, lo que vamos a ganar, epistemológicamente hablando, es bastante, es mucho y es muy preciado. Muchas gracias por su atención. Son las 5:56, hora Perú. Quedo atento entonces a ustedes. Muchas gracias, Octavio, por tu interesante exposición. Bastante didáctica, bastante buena. No sé si puedes leer en el chat, te han Sí, dejado sí veo. algunas preguntas, de repente puedes ir A ver, leyéndolas y tú mismo respondiendo, por favor. dice Peter Castilla, astrobiología considera la ciencia de algún forma, tipo de vida, materia, energía. Bueno, desde este momento, desde que tengo conocimiento, la astrobiología estudia formas de vida que puede reconocer, más que nada, más probablemente, formas de vida microbiana. Si hablamos de formas de vida avanzada, podríamos hablar del SETI, pero el SETI todavía no tiene ningún resultado concluyente. Tenemos alguna cuestión ahí que resolver, ¿no? Pero más probablemente encontramos vida material. Si hablamos de formas de vida que desconocemos, ya sería especular, teorizar, conjeturar, pero en este caso, y hoy por hoy, solamente vida microbiana, vida observable que se pueda contrastar, medir y así. Luego dice Maximiliano Bossoli, más allá de una perspectiva sociológica de la ciencia, quería saber si hay enfoques internalistas que permitan dar alguna caracterización de la astrobiología. Por ejemplo, a través del análisis epistemológico de conceptos como observación, experimentación. Justamente, si hablamos de enfoques internalistas, quedaría pendiente de desarrollar más esa mirada a través de un análisis epistemológico. No he visto, o quizás he visto, pero todavía no de forma tan madura, estas otras visiones internalistas. Sí, yo también comparto esa perspectiva o esa opinión, ¿no? No conozco todavía un enfoque internalista como tal, como pregunta Maximiliano, pero asumo que está en desarrollo. Así es. Alan nos dice, solamente en la Tierra hay vida, cumple las condiciones para la vida, los otros planetas no, exacto. Son muy pequeños, son muy grandes, perfecto. Recitos de oro, la zona de recitos de oro. Pero eso se aplica para las formas de vida que podemos, que conocemos, que, que serían aceptables para las condiciones de vida en la Tierra. Más allá de eso, ya justamente sería también conjeturar, teorizar, especular. Así que dentro de lo que tenemos, dentro de lo que conocemos, estamos solos en el universo, en este momento. Ojo que como persona, soy como Metrodoro. Es decir, si veo una paja de trigo en el campo, sería ilógico que esté aislada. Deberían haber varias, ¿no? O sea, hablando lógicamente. Hablando empíricamente, hablando en evidencia, no tenemos evidencia. Pero quizás sea solo cuestión de tiempo. Quizás sea solo como una pieza de rompecabezas que hemos visto en la definición de ciencia, ¿no? Y que así como el bosón de Higgs, que era un espacio allí que todavía faltaba evidenciar, tarde o temprano esta vida en el universo se encuentre y sea la cereza en el pastel de la búsqueda astrobiológica. Dice Javier, la crítica hecha por Lascano no le veo. Como dijo Octavio, la astrobiología es un apéndice de la ciencia y partiendo del postulado de tal evento que la materia de las estrellas es similar a la Tierra, ¿por qué no desarrollar una ciencia auténtica? Claro, la crítica hecha por este especialista, que tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años, es que la astrobiología como tal no era necesario desarrollarse. O sea, no es necesario ni siquiera hacer ningún congreso o evento de astrobiología, porque eso bien puede hablarse de en un congreso de biología o uno de astronomía, etc. O sea, quitándole o desmereciéndole como disciplina propiamente dicha, o como área de estudio propiamente. A eso se refería esa observación. Bueno, esas son las preguntas que pude recibir. Sí, Manolo. sí, Octavio. Yo tengo una pregunta. En algún momento dijiste tú, creo que hubo un momento a partir del cual se comenzó a utilizar la palabra astrobiología en lugar de Sí, exobiología, que años. era el término antiguo, digamos, cuando se refería a la búsqueda científica de vida en el universo. Sí, en los años 90.
Ya, bueno, te lo decía porque yo tengo alguna literatura que he encontrado por ahí que tengo. Bueno, tú sabes que yo soy fan de los libros, así que siempre estoy ahí en la búsqueda de nuevos libros. Bueno, he Ujú. encontrado alguna literatura donde el término astrobiología se menciona en 1984. Es, digamos, un poco antes de la fecha que me Ah, claro, indicas. sí. O sea, claro, la palabra misma ya existía. Nos referimos a la institucionalización de la palabra como búsqueda de vida en el universo, científicamente hablando, y reconocida por una institución. Claro, pero digamos, se usa astrobiología como un término más amplio al de exobiología, porque creo que Sí, tú mencionaste, parece que exobiología no abarca, o solamente abarca el sistema solar, me parece, algo así. en la zoología se concentra más en el ámbito de la biología. En la astrobiología ya se expande a ciencias planetarias, ciencias sociales y otras. Bueno, bueno, entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta para hacerle a Octavio. En todo caso, a ver, acá te han dejado una Un pregunta más, comentario más, Octavio. dice. Algo parecido ocurre con la filosofía de la cosmología científica actual, la cual cruza diferentes enfoques de la física cuántica. Claro, cuando hablamos de la filosofía por sí misma no es una ciencia, o sea, no tiene una metodología científica, no tiene un método científico. Tiene características comunes que todos los filósofos compartimos y todo modelo filosófico comparte, ¿no? Esto es crítica, es problemática, es cuestionadora, etcétera. Pero claro, si hablamos de filosofía de la cosmología, sería más bien como una metateoría, como la filosofía de la astrobiología. No es que haga ciencia per se, pero hace una reflexión metateórica sobre la ciencia que implica la astrobiología. En el caso de la filosofía de la cosmología científica, no podría decir que es semejante, o es igual en este caso, pero podrían haber elementos semejantes. Después de todo, siempre que hablamos de filosofía vamos a tener que interconectar ideas y eso es el beneficio de la filosofía, que al no especializarse solo en un área, en un ámbito, puede hacer esta transversalidad disciplinar. Y claro, desde ese punto de vista podríamos hablar de que hay una tendencia transdisciplinar que podría de repente alcanzar a estos enfoques que usted dice, astronomía observacional clásica, física cuántica, pero habría que ver también caso por caso de qué se trata cada situación, ya que recordemos que la transdisciplinariedad tiene una característica que suele ser a posteriori, no a priori. ¿Por qué? Porque si fuera a priori, ya tendríamos el método, ya sabríamos cómo funciona. En cambio, al ser a posteriori, se va aprendiendo en el proceso y va generando ese conocimiento y esa interacción y esa metodología, se va construyendo en el proceso. Entonces, cada escenario es único. Muchas gracias Bueno, a usted también. sí, bueno, Octavio, no sé si puedes dejar de compartir pantalla para yo compartir en este momento. Creo que ya no No estás estoy, compartiendo, ¿no? no estoy compartiendo pantalla. Ya, a ver, bueno, entonces vamos con los anuncios finales. Eh, ¿Se ve la pantalla que estoy abriendo de mi... ¿Sí? Ya. Bueno, como ya es costumbre en todas las charlas, aunque estamos atrasados en la entrega, por ahí me están reclamando, a todos los expositores que vienen al ciclo de charlas virtuales de la Aliada, le mandamos un diploma virtual a su correo. Y este es el tuyo, Octavio. Un agradecimiento especial de Pues, parte de la Aliada, gracias. un agradecimiento especial de parte de la Aliada por tu presencia el día de hoy y creo que en el futuro podemos llevar a cabo de repente algunos proyectos en conjunto, porque la Aliada tiene una sección de astrobiología que por ahí queremos darle impulso. Y nosotros conocemos la labor de la Asociación Peruana de Astrobiología y a lo mejor por ahí podemos hacer una alianza, realizar proyectos en conjunto. Hay creo, bastante trabajo ahí en que podemos darnos la mano mutuamente, Octavio. Claro, encantado. Cualquier momento nos reunimos para definir objetivos y planes y lo hacemos. ¿Ya? Lo segundo, me va a disculpar Juan Carlos, es que me olvidé de darle crédito a la página Rastros de Guerra, que es quien siempre tiene la gentileza de facilitarnos su cuenta Zoom para hacer posible este ciclo de charlas. Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana y sudamericana
puede encontrarla en Facebook con ese mismo nombre o en, digamos, en internet y en su página propia, Rastros de Guerra. Entonces yo les invito a visitarla también y un agradecimiento especial a Juan Carlos. Lo otro es invitarlos a que visiten la página web de la Aliada, que es liada.net. También decirles que esta charla va a ser subida en unas horas al canal Liada TV, que es el canal que tenemos en YouTube, donde estamos subiendo todas las charlas de este ciclo. Y bueno, esta es la portada de nuestro canal, si es que no lo han visitado todavía. La portada de nuestra página web, liada.net, para que se enteren de todas las secciones de trabajo que tenemos dentro de la Liga Iberoamericana de Astronomía. También dentro de la página pueden encontrar la sección donde está la revista Universo, que en este momento estamos en el número 62. Es una revista digital eh, de libre descarga, gratuita, y obviamente todos los interesados, profesionales, aficionados que quieran, digamos, apoyarnos o colaborar con algún artículo son bienvenidos. Por ejemplo, en este último número, esta es la portada, Universo Digital 62, hay algunos artículos de interés. Bueno, son varias páginas, he seleccionado solamente algunos, pero es para que tengan una idea de lo que pueden encontrar allí, en la revista Universo. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver cómo es lo que hago. ¿No? Ya. Octavio, si tuvieras algunas palabras finales que decirnos. Bueno, que estamos elaborando, como algunos habrán visto, videos didácticos de astrobiología. Hemos terminado nuestro primer paquete de 3 videos. Otro ha colaborado con un guión, pero también estamos añadiendo guiones a nivel internacional como Chris Impey, no sé si han escuchado, es un astrónomo también, y otros más que estamos justamente en el proceso. También invitarlos, ¿no? Estamos haciendo un seminario nacional de astrobiología con todas los ASPAS a nivel regional, Cusco, Ica, Cajamarca, Huancayo e incluyo Lima. Estamos haciendo una charla que ya va en el segundo bloque. Estamos este sábado a las 7 p.m. Va a ser sobre espirulina, un alimento, o sea, como potencial para uso en exploraciones espaciales. Este va a ser a cargo, esta charla, me parece que no es Ica, bueno, hemos empezado con Cusco y luego vino Ica, me parece sí, para poder realizarlo. Claro, nos toca la región Ica, luego de Ica viene Cajamarca, luego viene Huancayo, luego viene Lima y así sucesivamente. Lo encuentran en la página de Facebook de la Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAS, así como lo pongo yo acá. O también pueden encontrarnos en astrobiología.pe, hay material para compartir. Nuestro material es de libre acceso, es público, pueden usarlo como mejor. A Manolo, agradezco a la Aliada, a todos ustedes por su tiempo, su paciencia, espero que les haya agradado la charla, les haya gustado. Cualquier cosa, nos podemos ver en el mundo virtual. Gracias. Gracias a todos nuevamente. Y solamente agregar a lo que dice Octavio, hace un par de años tuve oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Astrobiología, que fue en la Universidad de San Marcos. Oh, ¿verdad? Sí. Vamos a tener otro congreso. Iba a ser físico en el Perú este año, pero la pandemia, entonces va a ser virtual, pero va a ser en noviembre. El flyer, la publicidad, también está en la página de Facebook para poder ubicarlo. A mí me encuentran como Octavio Chong. Bueno, tengo 2 Facebook, uno para mi clase que antes lo usaba y uno mío. Me buscan en Facebook como Octavio Chong, salgo yo de pie sobre una roca, ese es el que soy yo, y ahí también pueden ver sobre el tema del Congreso. Por supuesto, Manolo, la Aliada, están aquí invitados para poder asistir. Va a ser virtual, totalmente gratuito. Ya las novedades las daremos por las redes sociales también. Sí, bueno, lamentablemente este año se ha tenido que suspender todos los congresos, conferencias, charlas presenciales, pero al menos eso ha servido para que nos modernicemos y ahora lleguemos a todo el mundo a través de las plataformas de videoconferencia. Así que por ese lado creo que no hay mal que por bien no venga, como dice esa frase. Bueno, acá nos dice Gabrielis, Octavio, por favor, déjanos tus redes sociales, creo que ya las mencionaste, ¿no? A ver,
Ya las mencionaste, te encuentro como Octavio Chong o en el Facebook de la Asociación Peruana de Astrobiología, ASPAS, ¿no? Ujú. Ya. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces,